Mutación es el eco de historias que revelan cómo Cristo convierte el dolor en propósito y la prueba en testimonio. Porque donde hay un encuentro con Dios, se producen grandes transformaciones y la vida cambia para siempre. Le damos la bienvenida a nuestros amigos Carlos. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, buen día, muchas gracias. Gracias por estar acá. Un placer para nosotros. Bueno, comencemos contándonos un poquito de quiénes son ustedes. ¿Quién es Carlos y Meli? ¿Qué son ustedes? Para nosotros, Carlos y Meli son nuestros amigazos de todos los días. Claro. Pero para la gente no los conoce, así que ¿quiénes son ustedes? Bien, ¿por dónde arranco por ahí? Tu nombre, DNI. Nosotros somos Carlos, Beli, venimos de Malvinas, de la iglesia de Malvinas, vivimos en Montecristo, unos 10 kilómetros más allá. Y así que, nada, tenemos un hijo, Josu, damos gracias a Dios por él. Ahora lo están cuidando los abuelos que se pusieron la 10 para poder estar acá un rato. Así que, bueno, eso somos. Llevamos 8 años juntos. 8 años. 7 para 7 para 8 en un par de meses. Bien. ¿Y ustedes de profesión? Ingeniero, yo y Meli, médica, pediatra. Médica pediatra. Bueno, contaban que hace 6, 7 años dijiste que están juntos ya, por la gracia de Dios. ¿Y de novios? De novios casi un año. Un año. Sé que juntos están casi 7, 8. Está 8 años, más de 8 años. Vos, Meli, perdón, ¿de dónde vienen? ¿Dónde nacieron? San Luis. San Luis y Córdoba. Córdoba. O sea, Santa Rosa de Río Primero. Santa Rosa. Hermoso. Perfecto. Y bueno, cuéntanos un poco cómo está conformada la familia. Bueno, nuestra familia, papá, mamá y 3 hijos. 3 hijos, Josu, el mayor, nuestro primer hijo, que llegó ahí 3 años después de casados, y 2 bebés más que están con el Señor por 2 pérdidas gestacionales que tuvimos. Así es. Bien. Bien. Y esto es un poquito lo que quizás indaguemos y profundicemos en este proceso que le ha tocado vivir. Pero antes de adentrarnos en esos procesos de pérdida, me gustaría que por ahí nos cuenten un poquito cuando eran novios, ¿cómo imaginaban que era la familia que querían formar? En el sentido de, uno suele tener sueños, expectativas, y date, che, vamos a tener tantos hijos, querés tenernos. Hasta incluso sé que a algunos hasta le ponen nombre, Sí. aún estando de novio. ¿Cuántas mujeres quiero? ¿Cuántas mujeres quiero? En ese sentido, ¿qué sueños sobre la paternidad, la familia, expectativas tenían en el noviazgo cuando empezaron esas primeras charlas a soñar y planificar? Bien, sí. Existieron esas conversaciones en el noviazgo. Y creo que en las expectativas por ahí pensábamos, sí, en una familia con varios hijos. Creo que pensamos en una familia con varios hijos. Y albergamos posibilidades de que podía llegar a pasar que podíamos no llegar a tener hijos, digamos. Una vez deja por hecho ciertas cosas y nosotros, digamos, pensamos que eso podía pasar, digamos, el hecho de no poder tener hijos. Pero bueno. Pero sí, el deseo era de una familia grande, ¿no? Creo que cuando pensamos en la paternidad y en la maternidad, por ahí es difícil antes, ¿no? de empezar a vivirlo, pensar en los momentos difíciles, ¿no? Que también por ahí es como un pensamiento más de todo eso bueno, ¿no? De discipular a los hijos, de criarlo, de caminar con ellos. Pero tal vez pensar, si bien lo habíamos hablado, de, como dice Carlos, de la posibilidad de no poder tener hijos, pero por ahí pensar en infertilidad o pensar en duelo gestacional, en enfermedad de hijos o hijos, no sé, tal vez con discapacidad, son cosas que por ahí no las pensás mucho, no lo podés imaginar antes, ¿no? De que te toque realmente, de que Dios decida que las tengas que vivir, digamos, ¿no? Sí, hay una tendencia, creo que por ahí, de romantizada de ciertas cosas cuando uno desconoce. Totalmente. ¿No? Y está bien desconocer, digamos, pero por ahí uno puede, en las propias expectativas, porque esto cambia mucho de acuerdo a la persona. Sí, aparte es natural, me parece que uno no planifica
pasar por un momento de dolor. A ver, en el sentido de que uno siempre planifica cosas que a uno le agradan. Yo no planifico, bueno, me voy a enfermar de esto o voy a pasar por este tiempo de pérdida. Uno generalmente tiende a planificar algo hermoso, algo que te anime, digamos. Nadie planifica lo oscuro, quizás los tiempos de dolor. Eso es como que en general nos sobrevienen. Y más sobre todo si somos jóvenes, porque ustedes además se casaron jóvenes. O sea, no eran grandes, digamos. ¿Cuánto? 29. Bueno. Tampoco tan joven. Pero sobre todo cuando vos sos joven, sí, mucho menos además. Sí. Si cuando vas creciendo, sí te vas dando cuenta de que sí, evidentemente, las pruebas van a venir en algún momento. A mí me gusta el tema de hoy, que justamente la idea es hablar un poco de las pérdidas que sufrieron, porque creo que no, a mí personalmente, cuando ustedes atraviesan por esto, que nosotros siendo amigos pudimos vivirlo un poco más de cerca, era un tema que nunca lo había vivido tan de cerca y aprendí mucho. De hablar con vos, Mary, de repente escuchar cosas que decís, yo no sabía que esto pasaba por la mente de una mamá o un papá que perdieron a un bebé en la panza. Y a partir de esto les quería preguntar a ustedes para que le cuenten a la gente, para que nos cuenten cómo fue esa experiencia, no quiero spoiler, pero esa primera experiencia de su primer pérdida, de si quieren contar incluso de cuando recibieron la noticia del embarazo, todo, digamos. Exacto, porque fue luego del nacimiento del Josu. Sí. 2 años luego. Hoy Josu tiene 4 años. 4 años. Bien. Creo que por ahí hasta ese punto todo venía de acuerdo al plan de Carlos y Meli, ¿no? Cuando buscamos a Josu, rápidamente vino, ¿no? El Señor lo mandó y después cuando quisimos como, bueno, ahora el segundo, también fue así, fue digamos, rápido. Y hasta ahí es como que el camino las cosas venían según los planes, ¿no? Y creo que hasta ese punto la posibilidad de pérdida no estaba, digamos, en la mente, ¿no? Cuando vamos a la ecografía de las 13 semanas, el médico ahí nos dice, bueno, no hay buenas noticias, estamos sin latidos, y la verdad que ese momento fue como un balde de agua fría, ¿no? Fue como duro, y fue empezar ahí al principio a no entender, a parecer que no era real, ¿no? Y bueno, y ahí empezar todo un proceso, ¿no? Con el Señor. Y al ser la primera vez, digamos, vos decís, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Claro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo sigue? O sea, cierta incertidumbre los primeros días, digamos, uno va teniendo. Claro, entiendo que por ahí uno va con toda la expectativa a la ecografía y de repente es como que viene la noticia, tenés las expectativas muy altas y choca y en ese momento quedas un poco desconcertado. Claro, porque esa ecografía no era para saber algo de latido, nada de eso, o sea, era ir y ver al bebé. Tal cual, en la cabeza de uno está eso, ¿no? Incluso saber el sexo, claro, o bueno, cuestiones de salud, pero que te digan que no hay latidos es como... Sí, y es un momento un poco frío, ¿no? Porque el médico también es profesional y si bien puede contener emocionalmente, es algo de ustedes. Claro. ¿Y qué haces? ¿Salís y decís, che, vamos a ver otro médico, o vamos a hacer otra ecografía en otro lado, o hasta que vas procesando que caen y ella se da cuenta? Creo que duró, no sé si entramos y no sé si duró 5 minutos, nos dijo eso y digo, bueno. Y terminó. Y terminó. Y es como que quedamos como, ajá. Y salimos, cerramos la puerta de acá y ¿qué hacemos? Entonces como, nada. Y ahí van a empezar a transitar un camino que obviamente no lo habíamos transitado. Que no acaba ahí. No, porque tiene que suceder todo el proceso propio de la pérdida, digamos. Entonces, bueno, nos comunicamos con la médica, la doctora, y bueno, y empezamos ahí un proceso. Pero bueno, fue ahí como chocante en primer momento. Después hubo personas y profesionales y
digamos que también nos acompañaron, ¿no? En ese tiempo y muchas más personas, más allá de los profesionales que nos acompañaron en ese tiempo y que fue realmente especial. Creo que el duelo gestacional es un duelo que se tiende a vivir muy solo, Ajá. ¿no? En el silencio, algo. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que tal vez culturalmente o socialmente no es algo que está naturalizado a hablarlo, ¿no? Como tal vez si uno tuviera otro tipo de pérdida, ¿no? De un ser querido en otra etapa de la vida. Entonces creo que es eso, ¿no? Que el duelo gestacional tiende a eso. Pero también depende de la actitud de cada uno frente a eso, ¿no? Nosotros pudimos en el Señor también abrirlo, compartirlo, y realmente eso fue muy bueno. Sí, qué bueno. Yo pensaba por ahí que a diferencia de quizás una pérdida de un ser querido, es algo muy puntual. Dios permite que su vida llegue a la fecha de vencimiento y se acaba, digamos, el velorio, el entierro y se terminó. Pero a partir de la noticia en que te dicen que no hay más latidos, no es un episodio puntual, sino que todavía queda un proceso entre que tenés que tenerlo hoy en tu vientre, el despedirlo. Es como que hasta se da la sensación de que se prolonga un poco toda esta cuestión que conlleva el duelo, ¿no? Es cargar con una persona que ya no tiene vida en tu vientre, Meli. Creo que eso también lo exacerba un poquito. Sí, y creo también que a diferencia de la particularidad que tiene el duelo gestacional, es que siempre existe, o en la medida que uno lo lleva al Señor no, pero puede existir esto de siempre lo que no fue, ¿no? Porque en realidad muchas veces lo que muere ahí, ¿no? También son los deseos, como hablábamos recién, los proyectos hacia adelante, la planificación. Entonces es lo que no fue, ¿no? Y escuchaba un video de John Piper hace un tiempo que él dice, y van a pasar los años, y va a haber un día en el que de repente llores, y tal vez ya pasaron 40 años y vas a llorar y por esa vida que no fue, ¿no? Wow. Y luego vas a secarte las lágrimas y vas a seguir caminando. Creo que en la gracia de Dios y en el proceso que como Él trata con cada uno, en el dolor que le permite vivir a cada uno, te lleva a seguir caminando, ¿no? Y creo que algo de lo que hemos podido compartir con Sara en este tiempo es cuando ese deseo insatisfecho no te quedas ahí, ¿no? No te frena, sino que vos podés seguir caminando en el Señor, ¿no? Ujú. Perdón, después de esa pérdida, que bueno, ya si quieren nos pueden contar un poco cómo también Josu se lo toma todo, pero después sigue el tiempo y ¿qué pasa? Año 2022 se produce la primera pérdida. Luego esperamos un tiempo por ahí en el mismo proceso, digamos, creo, del primero, y luego por ahí, algunos problemas de salud. Por unos problemas de salud no podíamos, digamos, por recomendaciones médicas, volver a buscar, digamos, otro. Entonces, bueno, en el año 2024 volvemos, ¿cierto? Volvemos a intentarlo y rápidamente, digamos, nuevamente, digamos, ella queda embarazada de vuelta, Meli, y bueno, al poco tiempo, digamos, ¿cuántos? 6, 7 semanas. Sí. Uh-huh. Sí. Vamos. Nos dan la noticia de que esta vez el bebé era mucho más pequeñito y que no había latidos, digamos. Entonces. Ahí, perdón, la noticia cambia no digo la tristeza, pero el shock cambia de la primera vez a la segunda vez que le dicen, o creo que capaz que lo vivimos distinto. Sí, puede ser. En lo personal creo que creo que coincidimos en esto, en que íbamos, pero
sabíamos que podía llegar a volver a pasar. Ah, Claro, o sea, la posibilidad era más latente ujú. que cuando no vi nada. O sea, ya ahora que lo consideraste, lo viviste y decís, esto puede ser real de nuevo. Que no significa que no lo desees Claro. Claro. y que no lo quiera internamente o que no quiera saber nada con eso. Bueno, finalmente fue así. Fuimos a la clínica, hicieron la eco y ahí nos dicen que no había latidos, digamos, y buscaron y bueno, no había. Entonces nos dijo, vuelvan la semana que viene. Claro, puede ser que el bebé sea muy pequeñito, entonces todavía no tenemos latidos por eso. O sea que estamos como en una semana más precoz, por así decirlo. Y entonces nos citan de vuelta a los 15 días. Sí, por ahí 15 días. Y en esos 15 días, bueno, pasaron un montón de cosas. Tremendo, 15 días que montón. te digan eso es mucho. La primera pérdida, el primer proceso ese, duró mucho, fueron largos. Ambos creo que fueron largos. Ambos fueron largos, más largo de lo que alguna vez pensamos que eso podía llegar a ser. Creo que en la segunda pérdida, también hubo algo ahí donde vos le pediste al Señor, ¿no? Entre medio de las dos ecografías. Sí. Bueno, exacto. Bueno, entre medio de las dos ecografías tenemos 15 días con una expectativa y una incertidumbre y decir, ¿cómo seguimos? Porque hay muchas cosas que, bueno, continúan, pero bueno, ¿cómo seguimos con todo? No es. Si no es, bueno, que esto finalice lo antes posible, digamos, para continuar. Y si es, digo, bueno, gloria a Dios, muy buenísimo. Y bueno, como dice Meli, yo ella por un lado, yo por otro, digamos, en una intimidad con el Señor, buscando ahí cada uno en su propio proceso personal. Había charlado en esos días, había compartido esos días con una persona que me cuenta la misma situación. Y yo dije, wow, quizás, no sé, estaba ahí y me empezó a compartir que ellos tenían, digamos, estaban esperando a su tercer hijo, pero van a la primera ecografía y no hay nada. Entonces yo escuchaba, abría los ojos, decía, esto es lo mismo. Y yo estaba en el tiempo de espera. Usted hasta ahí no habían comentado a nadie, era una cuestión matrimonial íntima, quizás con algún muy cercano. Con algunos íntimos, con compartírselo a nuestros pastores para que estén orando en ese tiempo, igual que la primera vez. O sea, esta persona que lo estaba contando no sabía que estaban atravesando lo mismo. No, creo que no lo sabía. Pero al menos no se lo había dicho. Ah. Pero bueno, esa persona me empieza a compartir sobre su experiencia y comparte que en ese tiempo él le dice, bueno, volvé a la semana o volvé a los 15 días y vamos a ver si realmente está todo bien o no. Y bueno, ellos vuelven, ellos me compartían, me estuvieron orando y demás con sus hijitas. Y bueno, van a la segunda ecografía y espectacular todo. El bebé estaba ahí latiendo, ya lo habían encontrado, todo perfecto. Una alegría a los chicos, todo, bueno, ellos mismos me contaban. Y yo escuchaba, yo como decía, yo guardaba en mi corazón. Como María. Como María. Claro. Y bueno, yo escuchaba y bueno, yo en el medio decía, ¿por qué por ahí lo estoy escuchando? O porque a mí me gustaría que pase lo mismo. O sea, a mí me gustaría que pase lo mismo. Pero ¿Será que se los tengo que pedir? Dijiste. dije, ¿será que se lo tengo que pedir al Señor? Porque en la primera vez yo dije, lo acepté en la soberanía de Dios que pasan y bueno, a veces el dolor llega y creo que uno debe perseverar, ¿no? Y aceptarlo y bajar la cabeza y caminar en el Señor, ¿no? Y aceptarlo no con resignación, sino en gratitud. Pero bueno, esta vez como que se me presentó la oportunidad como para decir, pedí un milagro. Claro. Pedí un milagro porque yo lo puedo hacer. Y yo sentí, o sea, en el Señor, y yo oraba, y yo que siempre supe que Él lo puede hacer. Sí. Él lo puede hacer como lo hizo en ese momento. Siempre supe que Él lo hace. Él hace milagros, Él hace proezas. Lo hemos escuchado.
o seguramente en muchas oportunidades, y sé que lo hace. Pero bueno, personalmente no me había tocado capaz que ver ese tipo de milagros. Quizás sí de una vida transformada, pero por ahí, no sé, un milagro de sanidad en ese aspecto. Entonces, bueno, dije yo, o sea, ¿por qué no pedirlo al Señor? Decir, Señor, yo te lo pido. Entonces fui al Señor, me acuerdo, y se lo pedí. Yo le dije al Señor que yo sabía que Él podía, pero también podía decirme que no, que eso estaba en su potestad, digamos, en su propio poder, decir, si lo hago porque lo quiero. Eso yo se lo pedí, sí, diciéndole al Señor si quería hacerlo. Bueno, en esa semana mantuve ahí, en esa expectativa, en fe. Y recuerdo ahí, justo en esos días, veo un capítulo de Chosen, Sí. que el Señor tiene, o sea, Jesús tiene una conversación con Santiago el menor. Y en Santiago, el Señor lo había, no lo dice la escritura, pero bueno, digamos el relato, pero de lo que quiero decir ahí de ese relato, quiero rescatar conceptos espirituales, bíblicos, digamos, de ahí, que él se acerca a Santiago, el Señor lo había mandado a predicar y a hacer curaciones a las personas que lo necesitaban. Pero Santiago tenía un problema físico, digamos, Era rengo. arrenguera. Claro. Entonces, él se acerca y le dice, Señor, quiero que me sanes, porque yo voy a ir a sanar y estoy enfermo, digamos, o sea, ¿cómo es que esto va a ser posible? Entonces, bueno, ahí tiene una muy linda conversación y que la rescataba porque él decía que, en resumen, que Dios el Padre puede no hacerlo. A veces lo hace para algunos tienen para contar milagros de distintas clases. En este caso era un milagro de que Dios le sanara la renguera a Santiago. Que lo había visto, ¿no? Porque había visto a Jesús sanar a otros. O sea, como vos decís, él sabía que Cristo podía hacerlo. Sabía que lo puede hacer. Él dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y dice, sí, maestro. Y yo sabía que él podía dar vida a algo que estaba muerto. Yo sabía que podía hacerlo. Entonces, en esa conversación, el Señor le dice, mira, hay muchos que van a contar de milagros. Cientos, decenas, miles van a poder contar de este tipo de milagros. Pero hay otros que el Padre ha determinado que no cuenten milagros, sino que aprendan a sobrellevar el sufrimiento y asimismo continúen hablando de mi reino. Es muy fuerte. Entonces yo, y fue como recibir todo en ese tiempo, y yo le dije, Señor, vos sabes todo, si vos es tu voluntad. Entonces bueno, una de las cosas que me gusta, que se dice, es que a veces tiene la idea de poner en perspectiva la idea del sufrimiento aquí, porque allá lo tendremos todo, ¿no? Y de vivir en este tiempo acá. Entonces, mi proceso creo que fue el segundo más intenso que en el primero. Ah, mira. Ahí cuando, digamos, con la charla con esta persona que te comenta que vivió lo mismo, la serie de Santiago, después de haber tenido eso, ¿cómo encaraste, cómo fuiste a la segunda, digamos, eco para corroborar finalmente si había o no latidos? ¿Cuál fue te dijiste, bueno, confío en que Dios lo va a hacer, o lo que sea está bien? ¿Con qué expectativa fuiste esa segunda? Bueno, creo que con expectativa, pero saber que podía Dios no responder afirmativamente mi petición, digamos. Entonces, bueno, eso fue así, no respondió afirmativamente la petición, y bueno, y de aceptar que Dios tiene muchas veces planes que son un misterio de este lado. Tremendo. Y recuerdo que el Señor me hablaba puntualmente sobre Jeremías 29:11, cuando dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Pero el Señor hacía un claro hincapié en el yo sé. Yo sé. Quizás vos no sepas, pero yo lo sé. Uf.
Entonces fue un poner delante la presencia de Dios y decir, yo confío. Ahora, yo confío. Y creo que tanto en la primera como en la segunda pérdida, siempre hablamos con Meli, podemos ver un telón de fondo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en los planes que habíamos planificado, pero la soberanía de Dios en el fondo. Pero con la confianza de conocer el carácter de Dios, al menos parcialmente. Totalmente. Vos, Meli, esa semana, 15 días, porque él ya contó que, bueno, que Dios lo llevó a un nivel de buscar algo sobrenatural, un milagro. ¿Vos cómo lo viviste eso? Creo que en ambas pérdidas y en esas semanas, en ese tiempo, el Señor me llevó mucho a buscarlo a Él en cuanto a poder descubrir y entender que en los anhelos insatisfechos de nuestro corazón, ¿no? De alguna manera Dios quiere mostrarse Él y de alguna manera Él supliendo, ¿no? Pero Él mismo, ¿no? Como que uno va al Señor para pedirle cosas, ¿no? Personas, en este caso más hijos, y en esa búsqueda y en esos pedidos hacia el Señor se muestra a Él, ¿no? Y creo que eso es algo que hablábamos con Carlos y compartíamos en este tiempo. Tal vez no lo podemos resumir a una semana o en un momento, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? Donde el Señor va transformando los afectos de nuestro corazón, ¿no? Y sí, seguimos deseando que Dios amplíe la familia, que nos dé más hijos acá en la tierra para criar, porque entendemos que Él nos ha dado 3 hijos, y si bien hablamos de pérdida, tenemos una convicción profunda de que no se pierde aquello que sabemos dónde está, ¿no? Wow. Y que Dios nos ha dado hijos que no los vamos a criar nosotros, que ya están con Él, ¿no? Y bueno, y que nuestra familia está conformada así, parte acá en la tierra y parte allá en el cielo. Entonces, creo que no vemos el duelo gestacional, o no lo sentimos, no lo percibimos como que nos están, como algo que se frustró, como algo que no tenemos, sino que si bien el plan se cambió, ¿no? Alguien decía que tal vez los giros, ¿no? De la vida, los vemos como eso, como giros, como plan B, pero en realidad pensar que es el plan A de Dios, porque eso ya estaba escrito para nuestras vidas. De hecho, la vida de Simón, como le pusimos a nuestro primer bebé, que Dios nos permitió conocer su sexo, nosotros sabemos que la vida de Simón ya estaba escrita por él, ¿no? Dice Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y ahí está también la fecha. Claro. Uh-huh. La fecha del propósito de esa vida. Entonces, eso sí, yo también verlo en el Señor y tener en Él paz y esperanza en el medio de todo. Hablamos con Meli de esto y hablamos y que algún día esa familia completa se va a reunir. ¿Y cuándo? Bueno, no sabemos. Apocalipsis 21 nos dice ese día cuándo va a ser. Pero nosotros le pusimos el día de las grandes recuperaciones. Ay, qué hermoso. El día de las grandes recuperaciones. Ese día todo va a ser recuperado. Todo va a ser recuperado. Decía Martín Lutero, muchas cosas tenía en mis manos, las he perdido todas, pero aquellas que puse en las manos de Dios, todavía las retengo. O sea, no perdemos,
Si hay algo que en la esperanza en Jesucristo que podemos tener, es que no existen pérdidas en Él. Aunque lo parezcan de este lado, pero no son pérdidas en Él. No. E incluso creo que comprender eso te da otra perspectiva hacia adelante. Porque cuando pasas por los duelos gestacional, es como que puede venir ese pensamiento de decir, ¿y si de repente Dios no da más hijos? ¿O los da y vuelve a haber otra pérdida gestacional? Y entonces es como un doble, puede haber ese doble temor, ¿no? Ahora, cuando vos lo ves desde esta perspectiva, lo vivís en el Señor, entonces mirás hacia adelante y decís, estoy abierto, y si el Señor da más, gloria a Dios, y si da y hay otra pérdida, bueno, están allá con Él. O sea, es la parte de la familia que el Señor, o sea, es un descansar en su soberanía, que te permite mirar hacia adelante de otra manera. Planificando, sí, tal vez, pero como hablábamos ayer, con las manos abiertas, ¿no? Decías que te hace mirar para adelante. Creo que por ahí lo corregiría y diría, te hace mirar hacia arriba. Creo que el dolor te hace mirar con mucha expectativa. La expectativa que uno tenía en la planificación, en la pronta venida de Cristo y en el reencuentro glorioso con nuestro Señor, pero en estos reencuentros que uno anhela, ¿no? Creo que el dolor que han pasado ustedes lo hizo levantar la mirada y quizás no aferrarnos tanto a nuestras expectativas, a nuestros sueños, a las cosas que uno anhela, porque el tener la familia, hijo, es como un sueño americano, le digo yo, bueno, tengo familia, casa, un buen trabajo, una profesión, sigo en la iglesia, pero de repente Dios pareciera tener otros planes y aparece en estos momentos de dolor y te hace levantar la mirada. Y sin lugar a duda, esto que vos decís, nos tiende a poner a nosotros en el centro, ¿no? Claro. O sea, sí, y digo, esto de planifico mi casa, como decís vos, mi auto, mis vacaciones, los hijos que quiero tener, y estoy ahí. Cuando Dios viene y de repente irrumpe en los planes, te hace ver que en realidad todo se trata de Él, que al fin de cuentas todo se trata de Él, y que de alguna manera el dolor, como lo hemos experimentado y en un proceso, porque creo que el Señor tiene que seguir trabajando en eso, pero nos humilla, ¿no? Y nos humilla y nos lleva a morir un poquito más, ¿no? A nosotros mismos y a poder, verle a Él y que Él ocupe el lugar que tiene que ocupar, ¿no? En nuestras vidas. Pregunto, me cruza todo el tiempo mientras hablan la carita del Josu, ¿no? ¿Cómo de repente, ustedes le habían dicho que iba a él, estaban esperando un hermanito para él? En realidad la primera pérdida... La primera se lo contamos bien claro, era más chico igual, pero la segunda es como que... Lo percibió, creo que a su manera y para su edad. Sí. La segunda es como que entendimos, digamos, que queríamos ser prudentes en esperar un par de semanas que todo, digamos, caminara. Claro. Pero bueno. ¿Pero tuvieron que decirle en algún momento, explicarle, o no hizo falta, digamos? No hizo falta, y nosotros queremos en algún momento sí poder que él pueda, digamos, entender y conocer de esto, ¿no? Sí, yo no recuerdo si algo le mencionamos ahí, no lo recuerdo bien si lo hicimos. No, en el segundo no, pero sí queremos que él a medida que va creciendo y pueda también, saber que él tiene hermanos también, ¿no? Porque eso que hablábamos de que están allá en el cielo, no es que no están de repente y que este gran reencuentro, él allá se va a encontrar con sus hermanos. Sí, siempre cuidando su corazón, ¿no? Claro. Él tiene 4 añitos y por ahí ve que otros niños
tienen hermanitos, ¿no? Y entonces pregunta, entonces tratamos bueno, de guiarlo y llevarlo al Señor, ¿no? En las respuestas, pero también por ahí entendiendo las etapas bueno, y dándole lo que él pueda recibir también. Claro. Y en la familia compuesta hoy por ustedes tres, cada uno es una persona, incluso vos, Meli, como mujer, como varón, tienen sus diferentes formas de afrontar esto. Y Dios creó la familia, instituyó la familia y son uno, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron acompañarse? Si bien recién contaban a Josu cómo ustedes dos acompañaron a Josu en este proceso, que a sus 3 años lo vivió, pero ¿cómo se acompañaron entre ustedes? Porque por ahí quizá uno necesita su tiempo. Meli, lo vivís más fuerte porque lo tenés Con el en tu cuerpo vientre, también, claro. tenés que despedirlo de tu cuerpo, y quizás el rol del hombre es un poco más periférico, pareciera, pero también es la persona en la cual Dios lo ha determinado como cabeza de hogar. ¿Y cómo fueron acompañando y sus roles se fueron complementando? ¿Cómo hiciste, Carlos, para acompañar a Meli en esto? O sea, recién contaron un poco quizás su proceso interno, pero ¿cómo se acompañaron mutuamente? Bien, ¿hablo? En el primero, nada, o sea, yo no pensaba en mí, Claro. o sea, pensaba en ella y en toda la situación, en el Josu y en ella, en que salir adelante de alguna manera en el Señor, buscando la guía del Señor, y que ella estuviera bien físicamente en todo el proceso, digamos. Entonces, como que, bueno, no pensaba demasiado en mí en eso. Y ayudar, colaborar, acompañar, servir en el hogar. Estar. Sí. Y creo que lo hablamos mucho en ese tiempo. Y fue muy bueno hablar de lo que sentíamos, de las expectativas que teníamos. Por ejemplo, esto de que yo sabía que él iba en la segunda pérdida, a la segunda ecografía con una expectativa, y yo por ahí no lo vivía de la misma manera, pero sí escucharlo, y creo que, y eso, y buscar al Señor, ¿no? O sea, tiempo con el Señor. Por ahí fue tiempo de no trabajar y estar en casa, los días que nos pudimos ahí, que el Señor también nos regaló, y creo que eso fue un tiempo de compartir juntos, Sí. y sí vivir en lo personal el servicio, ¿no? El amor, el cuidado, la protección de Carlos desde su rol, ¿no? Y vos, Carlos, ¿qué necesitabas en ese tiempo de Meli? O no necesitabas nada y simplemente... No, nada, o sea, no buscaba nada. No buscaba nada. Lo que buscaba era que sí pudiésemos tener una actitud, la actitud correcta para enfrentar el tiempo de dificultad. Porque eso era lo más importante en el medio de cualquier situación, era que en nuestro corazón pudiese ser apuntado a Cristo. Porque más allá de la situación, más allá de lo que pasara, no iba a sumar nada, sino más que nuestro corazón apunte al Señor. Apuntar en sumisión a la voluntad de Dios. Y pueden venir muchos pensamientos y pueden venir muchas cosas, pero un corazón que se somete y que puede preguntar, pero con una actitud de siempre de sometimiento a la voluntad de Dios, y no de rebelarse a sus propósitos. Creo que algo de lo que también el Señor me habló en el proceso de pérdida, de la segunda pérdida, hay un salmo de Asaf, el Salmo 77, que él comienza, es un salmo que realmente él expresa todas sus emociones, ¿no? Clama al Señor, el Señor lo quebranta, busca inquirir en el Señor, pero en medio de todo eso, ¿no? De cómo él habla, dice que su alma rehusó el consuelo, ¿no? Y en medio ¿Qué de versículo me lees eso? Perdón, porque es el Salmo 77,
el versículo 2, al final del versículo 2. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Y muchas veces en el dolor nos ensimismamos en nosotros mismos, nos cerramos y puede pasar que rehusemos de ser consolados por Dios, ¿no? Incluso Dios usando personas para consolarnos, ¿no? Entonces, creo que realmente es en la vida, ¿no? El sufrimiento, una oportunidad para buscar refugiarnos en Dios. Él está ahí, pero es una actitud de corazón y también de humildad poder dejarse consolar, ¿no? Por el Señor, ¿no? Sí, me parece que a veces no queremos ser consolados por el Señor. No digo que sea el caso de usted, ¿no? Digo, en general, porque estamos como enojados con Dios también. O sea, es como que de repente en nuestra cabeza pasa la imagen de me dieron una cacheta y ahora vienen y quieren consolar. Y es como, no, o sea, me acabas de pegar, ¿no? Y a veces sentimos eso con las situaciones difíciles con el Señor, que decimos, no quiero tu consuelo, porque justamente me siento que hiciste algo malo, ¿no? Algo mal, algo te salió mal en esto. Porque todo esto que vos decís, Carlos, de repente darse cuenta de los planes que Dios tiene, yo sé los planes que tengo, de confiar en el Señor, lleva tiempo, es realmente... A ver, en el proceso, en el interín de situaciones, yo tenía pensamientos y sentimientos que tenía que someter, que eran contrarios, que no eran buenos. Eso quería preguntarles un poco. ¿Qué preguntas hicieron en estos momentos a Dios? ¿Qué pensaron de Dios? Bueno, de Dios uno sabe que conoce el carácter de Dios y sabe que en la manera, parcialmente, digamos, Sí. desde este lado lo que uno puede conocer o ha podido apenas un poquito, pero de lo poco que le conoce, sabe qué clase de Dios es, qué Dios es, que su bondad, su amor, Dios bueno, Él es el Padre de las luces. A ver, todo eso lo sabemos en Él, en que Él no cambia. Entonces, desde ese lado de mi lógica personal, no tengo el conflicto. Claro. No tengo conflicto desde la lógica, porque para mí no hay problema. O sea, el problema lo tengo yo, de este lado, en un mundo caído, en el cual me tengo que acomodar en mis pensamientos de cómo lidiar con eso. Pero, digo, que mi desafío viene por ahí, personalmente, digo, ¿no? Sí. Y Hablarle a nuestra propia alma, claro, las verdades que conocemos. pero sí en la emoción, cómo respondo, todo lo puedo saber, perfecto, bárbaro, pero cómo es que responde mi corazón ante eso. Y ahí está la clave. Claro. Es una lucha muy fuerte. Porque la mente puede saberlo todo, pero... Y yo tuve que lidiar con sentimientos de enojo con el Señor. Ajá. Por frustrar planes, por que no se den, o incluso pensamientos de comparación. Entonces, esas son partes del proceso que uno va lidiando con ellos y nada, en un ida y vuelta en la presencia de Dios, Dios te va hablando de una manera muy, ¿cómo te puedo decir? Muy amable. Y siempre digo que si uno mira para atrás y el trato de Dios es quirúrgico, es bondadoso, es especial, Es paciente, ¿no? Paciente. Como dice el Salmo, dice, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba, desmayaba, he sido quebrantado. Y creo que uno en el proceso pasa por todas esas emociones, sentimientos, pensamientos, y aún muchos que no podemos poner en palabras, pero están, y el Espíritu lo trae, lo revela, y uno puede decírselo al Señor, ¿no? Me pasó una situación muy especial que recuerdo ahora, que en el primer momento de la segunda pérdida, tenía como una sensación y no sabía qué decirle al Señor o cómo decirlo.
y empecé a escuchar una música y que era en inglés, pero que me llamó mucho la atención, no sabía lo que decía y busco la traducción, ¿no? Y ella, la escritora, la cantante, hablaba de, y ponía en palabra cosas que, claro, que yo sabía que estaban ahí, que le quería decir al Señor. Y yo digo, wow, Señor, o sea, vos realmente sabes que somos polvo, ¿no? Y te compadeces de nosotros y aún hasta nos das palabra para poner en palabra aquellos que nosotros no sabemos cómo poner en palabra. Y que lo necesitamos poner en palabras. Porque no solamente que no lo sabemos, sino que necesitamos poner en palabras ciertas cosas que sentimos y que no sabemos qué es. Bueno, viste, cuando te preguntan qué te pasa, no sé, pero algo me pasa, ¿viste? Y la canción decía algo así como, yo no conozco, pero tú sí conoces. Y eso fue una verdad que yo me la decía a mi alma y se la decía al Señor y fue muy bueno pensar eso. Yo realmente no sé por qué hiciste esto, no lo conozco en su manera completa, pero vos sí lo conoces. Tremendo. Por mucho lo que dijeron, se me venía a la mente esta frase de C.S. Lewis que dice que Dios susurra en los placeres, pero te grita en el dolor. Bueno, Job mismo decía de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y luego de haber pasado por un proceso de dolor profundo, que sin comparar, pero creo que el dolor es personal y el dolor estuvo en ustedes, y pudieron experimentar esto, realmente Dios también va trabajando en el dolor y más allá de las preguntas que uno se hacía, también Dios fue exponiendo cosas que había en nuestro corazón de orgullo, a veces somos como tercos, o sea, Dios fue sacando cosas en medio de esto y finalmente ustedes dicen, ahora mis ojos te ven. Ahí está la mutación. Exacto. Ahí está la mutación. Sí, creo que, como vos decías, Mica, el dolor, digamos, te lleva a eso. Te lleva a, bueno, como decía esa misma frase, la comodidad. Bueno, hay una otra frase que dice que en la comodidad Dios no trabaja tanto como en el dolor en esas situaciones. La comodidad tiende a hacernos más fríos y más superficiales. El dolor puede hacernos más profundos, pero también más duros. Por eso es la actitud y cómo enfrento la aflicción. Por eso creo que el desafío mayor era decir, no, mi temor era decir, no sé cómo van a hacer las cosas, pero quiero estar sumiso a la voluntad de Dios. Puede que no aprenda todo, o sea, quiero hacerlo, pero si mi corazón está receptivo, creo que Dios va a dar las herramientas y dar palabra. Creo que en esos momentos son momentos donde uno, por supuesto, como decía Mica, son distintos tipos de dolores. Cada persona puede estar viviendo distintas clases de dolores y puede ver que capaz que hay dolores que son más intensos, más profundos y más prolongados. Pero también eso está en base a la misma propósitos del Señor con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es muy íntimo, muy personal es con Dios, de la persona que lo vive junto con el Señor. Ahora, en esos momentos, esto es lo que quería mencionar, era que son momentos en los cuales uno se replantea cosas de la manera en que responde o ve o queda expuesto, o el tiempo de rever prioridades en la vida, en el corazón, como decía Meli recién, tema de los afectos. Sí, y creo que esto que vos decías, de si puedo también poner en palabras concretas por ahí, esto de qué hizo Dios en el sufrimiento, cómo gritó, en lo personal, en cuanto a la autosuficiencia, ¿no? Y creo que, no sé si podría decir, como dice Job, más ahora mis ojos te ven, ¿no? Porque entiendo que es un proceso del Señor con mi vida, pero que sin duda esto y otras cosas que Él ha permitido y de otras maneras con las que Él ha hablado conmigo, me han llevado a verlo mejor. A verlo mejor a Él, con más claridad, pero también por esto, porque sale la Meli del centro, ¿no? La que puede realmente tener un plan, la que puede controlar ciertas cosas y lo pone a Dios en su lugar y entiende su soberanía
y trata de depender más de él, ¿no? De vivir una vida de más de dependencia. Entonces eso hace que lo veamos de manera más clara a él. Me parece que me siento muy identificada con lo que decís, porque a veces uno en esto de la autosuficiencia va muy de la mano ligado a la palabra control. Y cuando de repente Dios cambia el plan o la planificación que yo tenía o que teníamos como familia, y me enojo y me frustro y le digo, Dios, ¿qué pasó acá? De alguna manera le estoy diciendo a Dios, es que tu plan no está tan bueno como el mío. O sea, nuestro plan, el que habíamos pensado cuando tomábamos un mate de novios, volviendo a la charla de cómo empezó, es que nuestra planificación estaba buena. O sea, ¿qué pasó en el camino? Porque vos te metiste y pasó esto. Estoy como recontra sacando, trayendo a la mesa pensamientos que surgen en esos momentos, como recién decían ustedes quizás con el tema de la pérdida de los bebés, pero todos de alguna manera hemos pasado por pruebas donde nos hemos hecho preguntas con Dios y el hecho del control es decir, no, es que Dios no te quiero dar este plan porque yo lo manejo mejor que vos. Yo en ninguna parte de mi plan aparece una pérdida, ¿no? Y siempre se me viene el texto ese de Daniel, en la pregunta, cuando Nabucodonosor vuelve en sí, siempre estoy con esta historia full, y Nabucodonosor le dice a Dios, no hay quien pueda decirte por qué haces estas cosas. O sea, cuando uno realmente ve la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, cuando realmente uno suelta el control, la autosuficiencia, de repente te das cuenta y decís, no le puedo estar haciendo estos planteos a Dios. O sea, Él es Dios, Sí. ¿no? Él es Dios. Y creo que también Y nos esto ubica. Él te permite atravesar estas cosas, pero Él nos ha prometido su compañía. Y nosotros hemos podido experimentar a Él en el valle de la muerte, ¿no? En el valle del duelo. Entonces, creo que es eso, no es que te va a permitir que pases por algo y no te va a equipar, a abrazar, a sostener como en sus brazos eternos, como dice esa palabra que Él nos dio, que Él nos iba a sostener en sus brazos. No te va a rodear de paz, no, al contrario, te rodea de paz, ¿no? Y creo que es eso. Y esto que de Job, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven, es que Job en realidad al final entendió que perdió, entre comillas, cosas, pero ganó a Cristo, ¿no? Entonces, creo que esto, y por eso digo que es un proceso, pero creo que es un proceso de cambios de afectos, ¿no? Y que esto nos lleva a que Dios finalmente se muestra a Él y se da Él mismo a nosotros. Qué hermoso. Pienso, ustedes al principio, con todas las expectativas, se planificaron la familia, esto de la planificación familiar, emprendieron la boda, el casamiento y empezaron a efectuar todas las decisiones o pasos para llevar adelante lo que habían propuesto. En dos ocasiones Dios tuvo propósitos diferentes, ¿sí? Hablo específicamente de cuando quisieron avanzar por buscar un segundo, un tercer hijo, y Dios tuvo planes diferentes. ¿Cómo se avanza a partir de ahora en un plan que no se planifica? Y a veces tenemos que convivir con el dolor y la frustración. Mirando para adelante, habiendo vivido este proceso de dolor, ¿cómo se avanza? ¿Cómo se planifica entonces? Sabiendo que Dios puede tener otros planes. Sí. Antes de responder eso, Mica y Ter, quería agregar, si me permiten, algo más de lo que Meli dijo en esa pregunta de esa transformación en ese tiempo de dolor. Que se me vino a la mente porque como algo en lo personal, así como Meli hablaba de la autosuficiencia, creo que Dios trató con mi comodidad, sacarme del lugar de confort. Y esto en los hombres tendemos a la comodidad y la mujer tiende al control. Es cierto. Es del Génesis. Es cierto. Y el dolor trae con un deseo de parte de Dios de reubicarnos en el Señor en eso. Y en eso simplemente quiero mencionar eso, que no desperdiciemos esa oportunidad para ser sacudidos de la comodidad, porque Dios, según sus propósitos para nosotros,
no le servimos como personas cómodas, como Garfield, ahí, mirando televisión, en sus propósitos eternos, si hay un deseo en el corazón de glorificar su nombre. Y a veces vamos a ese lugar y ahí Dios nos llama. Simplemente eso. Tremendo, ¿no? Pero gracias por el aporte. Y Sí, pensar en esto, ¿cómo se ¿Cómo seguir ahora? ¿Cómo para adelante? Habiendo aprendido que Dios tiene planes. Creo que lo disfrutamos más, el camino. Creo que hemos aprendido a disfrutar más el camino y más en libertad. En que sí anhelamos más hijos, puntualmente con eso. Lo planificamos, sí, pero como decía Meli recién, con manos más abiertas. Es decir, que el Señor puede tomar y cambiar las piezas sobre la mano y con un profundo búsqueda de gratitud y libertad en ese proceso. Hoy, como estamos bien, o sea, no estamos bien. Estamos bien en el Señor. Sí. Sí, el Señor trae gloria a Dios. claro, Pero si no, ahora solamente en un mundo como en el de Dios, de repente 2 pérdidas te pueden dar libertad. Solamente porque humanamente, si realmente uno no tiene al Señor, no lo puede entender eso. O sea, no entra en la cabeza como que de repente 2 pérdidas te dieron libertad, te hicieron más liviano, te hicieron más feliz, entendiendo, ¿no?, el concepto de en el Señor. Es tremendo, es tremendo. Nosotros tenemos la esperanza, ¿no?, de volver a encontrarnos con nuestros hijos porque Dios Padre dio a su Hijo, ¿no? Entonces, si alguien que está escuchando esto pienso que no tiene esa esperanza, ¿no?, que realmente pueda buscar a Dios como papá a través de Cristo y del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Bien. Pensaba en esto de que uno tiene planes, proyectos, o a veces deseos, que un poco por ahí lo decías, Carlos, que quizás conceptualmente uno lo tiene presente, pero la carne, nuestra alma caída, presenta una tensión. ¿Y quién más sino Cristo, cuando pidió que si era posible que pasara la copa de él, pero Dios tenía otro plan y estaba viendo, o sea, el no a Cristo fue el sí a toda la humanidad. Entonces a veces los proyectos de Dios son más altos y se me venía el texto de Isaías 55 cuando dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pensaba en que amén. Humanamente, en esta alma caída, quizás nosotros vemos en un horizonte temporal mucho más corto que la eternidad de Dios. Y abrazar ese concepto, esa idea de Dios, creo que uno finalmente puede entrar en paz, en una completa esperanza, porque si tienen hoy esperanza es porque sabemos que Cristo nos va a venir a buscar y vamos a tener ese reencuentro feliz. Algo así lo habías titulado. Grandes recuperación. De recuperación. El día de la grande recuperación. Y qué bueno poder tener esa esperanza. Y tal vez quienes escuchan no tengan la misma experiencia que ustedes, pero sí todos tenemos planes, propósitos, proyectos. Pienso por ahí el joven que quiere casarse y tal vez pasan los años, se van dilatando y no consigue su pareja. El que quería tener un trabajo y no lo tiene. O el que anhela, no sé, logros o quizás muchas cosas que son loables, porque tener hijos es loable. No estoy anhelando algo que es inicuo, sino que estoy anhelando algo que es loable. Y está muy bueno y muchas veces eso está alineado al plan de Dios. Pero a veces Dios tiene otros planes. Lo tuvo con Cristo, lo tuvo con David cuando quiso construir el templo y le dijo que no. Entonces muchas veces en la Biblia está esto de que el hombre propone, pero Dios dispone de otras circunstancias, otros eventos. Entonces, transmitirle a todos los que nos escuchan que hay esperanza, hay gozo, cuando Dios tiene otros planes. Y si bien nosotros planificamos y está perfecto, saber que Dios puede tener otros propósitos. Yes. Y sus caminos, sus pensamientos son mucho más altos. Amén. Amén. Carlos, Meli, gracias por acompañarnos. Este tema, la verdad que está bueno hablarlo.
seguramente, ojalá muchos puedan escuchar este programa y que hayan atravesado por la misma situación que ustedes, que se puedan sentir animados. Nosotros los vemos a reír, los vemos full, el Josu que va, que tiene una energía bárbara, y realmente solamente Dios puede hacer esas cosas y nos anima y nos fortalece la fe realmente. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá también. Gracias Gracias a ustedes. por invitarnos y realmente nos hemos sentido muy a gusto y muy contentos de poder estar acá. Y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga, que tengan un día espectacular, una semana bajo la guía y el favor de Dios. Esto fue una producción de la Iglesia Encuentro con Dios, ubicada en Malvinas Argentinas, Córdoba Capital. Si te gustó este episodio, nos encontramos en Instagram como muta.sion para que nos escribas y conozcas a los protagonistas.